Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Óscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Hoy con un personaje polémico, controvertido, un hombre que ha ido de frente por la vida, en ocasiones pues quedándose sin amigos por lo mismo, y un tipo que tiene muchas cosas que platicar con nosotros el día de hoy. Se trata de Carlos Albert, quien acaba de anunciar su retiro de los medios de comunicación, y créanme que vamos a tener una plática muy interesante porque Carlos tiene muchas cosas que decir, que aclarar, muchas cosas que ya puede decir porque está ya fuera de los medios. Entonces, pues bienvenido, Carlos. Déjame saludar primero a mis compañeros Lalo Camarena y Óscar Guzmán. Lalo, ¿cómo te va? Bien, bien, pues con un invitado muy, muy especial. Yo digo que es gente de fútbol, de toda la vida futbolista, y luego del otro lado del escritorio como periodista y algún tiempo como funcionario público, ¿no? Así que ya lo platicaremos. Óscar Guzmán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, George? Te mando un abrazo a ti, a Lalo Camarena y por supuesto a nuestro invitado de lujo, un hombre al que hemos visto y hemos seguido muchísimos años en la televisión deportiva. Yo no tuve el gusto de trabajar con el señor Carlos Albert, pero por supuesto que lo recuerdo en esas transmisiones, particularmente en los años 80, en el Canal 13, junto a José Ramón Fernández, a Raúl Orbañanos. Carlos Albert, un gusto, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Carlos. Estoy muy ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge, Lalo, Óscar? Les agradezco muchísimo, en verdad, porque sé que ustedes son también un pilar de lo que es la comunicación en México desde hace muchos años, y yo les agradezco mucho que me tomen en cuenta. Estoy muy contento de estar con ustedes y muy agradecido. Carlos, ¿por qué te vas? Porque mira, yo creo que ya es el momento de que le dedique un poco de mi tiempo completo a mi familia. Tengo en esto, entre el fútbol, que empecé a los 16 años, como 17 como profesional, casi sin tener un fin de semana tranquilo. Ustedes lo saben perfectamente bien, los deportes se practican sábados y domingos fundamentalmente. Entonces, cuando eres narrador y cronista y entonces estás viajando, te pierdes navidades, te pierdes cumpleaños, te pierdes nacimientos, te pierdes mucha parte de la vida familiar, y yo me di cuenta de que era el momento ya de por lo menos dedicarle a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, de tiempo completo, sin estar pensando en otra cosa. Y a ver, déjame ver, vamos a ver cómo está el marcador, tengo que ver. O sea, necesitaba yo estar ya, en verdad, al 100% con mi familia, y pues también ya muchos años ya la gente se está cansada de mí, yo creo. Entonces ya ahí la dejamos, y creo que tomé una decisión importante en mi vida, muy importante, y estoy muy contento de haberlo hecho. Si Carlos Albert tuviera que definir como periodista a Carlos Albert como personaje, como futbolista, como personaje en los medios, ¿cómo te definirías, Carlos? Híjole, es bien difícil, Lalo, juzgarse uno mismo, muy difícil. Pero yo te digo una cosa, yo creo que fui un comentarista y un deportista congruente, o sea, no digo, o sea, congruente quiere decir que hacía lo que pensaba y pensaba lo que hacía, y estaba yo actuando con sinceridad en todo momento. En ninguna de mis decisiones importantes de vida le di la cara como futbolista, como profesionista del deporte, ni como comentarista, le di la cara a una mentira. Siempre que lo dije convencido. Puedo, y obviamente en muchas ocasiones estuve equivocado, pero jamás mi intención fue decir una mentira o ir en contra de algo que yo no pensara. Equivocado o no, siempre fui de frente, siempre fui dando y diciendo lo que yo creía, lo que yo sentía, lo que yo había vivido, y pasé mis experiencias. Insisto, obviamente, muchas de ellas
estarán equivocadas o fueron falsas para una parte, otras para otra parte, pero yo me retiro muy satisfecho de saber que nunca, jamás dije algo o promoví algo que no pensara y que no sintiera de todo corazón. Carlos, permíteme regresar un poquitito al saludo y a la noticia de los últimos días que la verdad es que sorprende a muchos. Más allá de lo que platiquemos de tu trayectoria como futbolista y como periodista y como comentarista en las transmisiones, que siempre has levantado polvo, Carlos Albert, pero déjame regresarme a esa decisión de retirarte de los medios, porque tú compartiste mucho tiempo, si no me equivoco, con un hombre con el que yo empecé, ahí estaba Jorge, con el hermano de Jorge, con Beto, don Fernando Marcos, y yo me imaginaba cuando empezaba terminar como don Fernando Marcos, ¿no? O sea, literalmente hasta el último día de mi vida, también trabajar en lo que me apasiona, que es el periodismo deportivo, en los medios de comunicación, pero acabas de destacar algo bien importante, la familia. Es complicado, es difícil. Háblale a los jóvenes que se quieren dedicar a esto y a los que no se quieren dedicar, pues para que lo sepan, qué tan difícil es mantener una familia. ¿Tú cómo mantuviste tu familia? Porque hay mucha gente en los medios que no mantiene la familia, Carlos Albert. Pues sí, es muy difícil. Es muy difícil porque, te digo, el trabajo de quienes estamos en esto requiere de muchas ausencias. Yo insisto en lo de los viajes porque es lo que te separa, ¿no? De tu grupo de amigos y de tu grupo familiar. Y te pierdes de cosas muy importantes que en ese momento pues tienen una recompensa porque de eso vives, de eso estás obteniendo tus ingresos, de eso vive tu familia, te vas dando una serie de, vas cumpliendo una serie de metas personales, en fin, junto con los tuyos, pero sí, al paso del tiempo, y de esto seguramente también Lalo lo sabe, porque Lalo es pionero y fundamental en todo lo que es la narrativa y el tema de los comentarios deportivos en los medios. Lalo, yo creo que tiene más tiempo que yo en esto, es un maestro en esto, y quizás esté de acuerdo conmigo. Hay momentos en donde te duele no estar con los tuyos, te duele no estar cerca de los tuyos, pero bueno, ni tiempo te da de llegar a sentirlo porque inmediatamente tienes otro compromiso, ya estás pensando en el próximo y te tienes que preparar para el próximo y tienes que estar viendo quién juega y quién sale y quién está lesionado y cómo van y las tablas de posición y luego Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, tienes que estar enterado de varios deportes. Realmente es un trabajo fascinante, pero de tiempo completo y no nada más de lunes a viernes, es de lunes a lunes. Y después de tantos años, hay un momento en que yo me di cuenta que me estaba perdiendo, me había perdido cosas muy importantes personales y de mi familia, y dije, pues, tengo 78 años, yo creo que ya es el momento, y lo pensé, lo platiqué mucho con mi esposa, y dije, ¿sabes qué? Ya. Además, ya no soy el mejor Carlos Albert, también tengo que ser sincero para no perder mi línea, ya no soy el mismo, de pronto me siento ya cansado, en fin, y ¿sabes qué? Prefiero, vámonos en este momento, en donde todavía puedo decir que sigo disfrutando esto, y pues aquí ya dije adiós, nada más porque ustedes me fueron a tocar la puerta y me sacaron de mi cama, pero eso ya es muy estaba difícil. yo. El ego es aplastante para un personaje de los medios, Carlos Albert. ¿Cómo le hiciste al lado al ego para decir yo soy Carlos Albert y voy con mi familia? Te voy a decir algo, me lo crean o no me lo crean, es cierto. Jamás me vestí ni tuve ese ego. Quizá, y yo creo que por ahí viene la cosa, porque yo lo mamé y lo viví con mi padre. Mi padre fue uno de los pioneros de la locución en este país. Extraordinario. Tuvo la licencia de locutor número 1 de México. Cuando el gobierno empezó a exigirles a los locutores y comentaristas una licencia, mi padre fue el primero que la sacó, no fue el primer locutor ni mucho menos. Entonces yo crecí con él. De muy chiquillo lo acompañaba a sus turnos en la W, en XQ, cuando los programas eran en vivo, en unos estudios maravillosos, cuando los artistas iban en vivo.
y yo iba mucho con él a sus turnos, iba mucho con él a sus programas, y sin querer, fui mamando esa situación, y entonces, pues, desde entonces aprendí a respetar esta profesión, y no me parecía tan extraña. Lamento mucho que mi padre haya muerto muchos años antes de que yo brincara del deporte profesional al comentario, a la profesión de comentarista. Me hubiera gustado mucho que estuviera para que me siguiera dando consejos y me llevara de la mano, pero yo con mi padre estuve en N corridas de toros, en N juegos de béisbol, allí donde transmitían, que era abajo, en un gallinero, por las pelotas que rebotaban, en fin. Viví con él anécdotas impresionantes, lo acompañé a muchos estudios en Televisa, y sin querer, crecí en ese ambiente, y de pronto un día, pues, no sé, la vida me llevó por el mismo camino que él, y he sido también un hombre muy, muy feliz. Yo le debo muchísimo a la crónica y al comentario deportivo, pero mucho. Carlos, De hecho, con Lalo, que es el más viejo de todos aquí, aunque no lo quiera reconocer, viví momentos muy importantes de inicio con Lalo Camarena. Estuvimos en Fox Sports, ¿no? En el programa de tiro directo con Emilio Maurer, pero pues ya fue más o menos reciente, Carlos. Yo tengo 61 años de edad, afortunadamente fuerte, practicando el periodismo desde siempre de carrera, ¿no? Yo me enorgullezco de decir, yo soy periodista de carrera de la UNAM, de la universidad, y en este sentido yo te diría, Carlos, trascendió más el Carlos Albert al micrófono que el Carlos Albert pateando un balón. Y mira que jugaste en un Necaxa emblemático, ¿no? Ahí con muy buenos jugadores, ¿no? Recuerdo a Pancho Mayewski, ¿no? El gran maestro en la central, y fuiste campeón panamericano en Winnipeg 67, pero lo que hiciste en el micrófono rebasa al Carlos Albert futbolista. Te agradezco mucho, Lalo. Yo podría decirte que a lo mejor sí, porque además fueron muchos más años en el micrófono, en los medios. Los medios trascienden mucho. Hoy, además de los clásicos medios que han crecido muchísimo, las televisoras, las radiodifusoras, en fin, están los otros medios, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo ayuda, pero sí, obviamente que me ha ayudado mucho haber sido profesional del deporte y después haberme dedicado también a esta maravillosa vida de comentarista y de locutor deportivo. Por supuesto que sí. Carlos, ¿te echaron del fútbol? ¿Me echaron del fútbol? Sí, te pregunto, Bueno, te sacaron, sí, ¿no? Lo del sindicato. Sí, no, sí, por supuesto. Por supuesto que me vetaron en el fútbol, claro que sí. Me vetaron por haber hecho el sindicato de futbolistas, me vetaron, y además tengo las pruebas porque para poder comprobarlo legalmente, yo envié a todos los equipos una solicitud de que me contrataran, y tengo las respuestas de casi todos, muchos en telegrama, porque obviamente ya me habían puesto la cruz, estaba yo ya vetado, y sí. ¿Cómo puedo haber estado? Fíjate, yo estuve en la selección prácticamente sin vanagloriarme ni ser un vanidoso, pero estuve en la selección casi desde que llegué a la primera división. En 63 estuve en la selección preolímpica, y yo debuté en 63, y en 63 fue la preolímpica donde nos eliminamos y ganamos el derecho a ir a los Juegos Olímpicos en Tokio en 64. Fui a los Juegos Olímpicos de Tokio en 64 con la selección. Entonces, de alguna u otra manera, yo tengo una carrera de deportista interesante, a secas. De ninguna manera creo que haya sido yo de la mitad para arriba, ni mucho menos, pero larga, 10 años. Estuve 10 años ahí, me corrieron no por malo, sino me corrieron por haber insistido en que el futbolista necesitaba un sindicato. Y 40 años después no lo hay, Carlos Albert. Pues sí hay uno, pero es una asociación, y no existe el que lo dirige. La figura del sindicato como tal, que es mucho más poderosa, no lo hay, ¿no? Claro que sí. Sí. Y miren, en verdad, no hicimos el sindicato porque queríamos pelear.
lo platicamos y buscamos cualquier sistema que no fuera un sindicato, porque toda la vida en México los sindicatos han estado muy mal vistos. El sindicato huele a pleito, ¿no? Huele a enemistad entre patronos y obreros, etcétera. Y nosotros no queríamos eso, pero lo estudiamos muy bien. Una mutual, fíjate, si nos hicieron lo que nos hicieron con un sindicato que está respaldado en muchas situaciones por la ley del trabajo, en una mutual nos hubieran hecho pedazos. Entonces, qué bueno que me preguntas. Decidimos que fuera sindicato porque era la única forma en que teníamos una defensa legal estipulada por la Ley Federal del Trabajo, que al final del camino pues es lo más importante. Pero pues hay sindicatos en muchas partes de fútboles del mundo y no debería de pasar esto, ¿no? Si los dueños del balón hubieran sido inteligentes, hubieran permitido que existiera un sindicato y hubiéramos caminado de mejor manera todos. Quizás hasta hubiera habido un mejor fútbol, porque los futbolistas también necesitan tranquilidad en su futuro, necesitan sentirse que están haciendo algo, que si les pasa algo que puede suceder muy fácilmente en el deporte, en el fútbol, pues tuvieras un apoyo, ¿no? Un ahorro, un apoyo del grupo, pero lo tomaron como una cuestión, yo creo que de ego, porque en México los dueños del balón son intocables, creen que no se han dado cuenta de que son parte de una industria importante. Ellos creen que son tu papá y que te pueden castigar el domingo. Y hoy te doy prima, y hoy no te doy prima, y hoy te corro, y hoy te mando, y hoy no te contrato, y hoy, o sea, no han asumido la postura importante que deben de asumir para que nuestro fútbol también crezca. No nada más es que el fútbol sea de ratoncitos verdes, es que tiene también directivos que no tienen personalidad, que no tienen capacidad, que no saben lo que es el fútbol en el mundo, el fútbol profesional, que no lo dejan crecer, que tienen unos reglamentos de juego que son verdaderamente asquerosos, que tienen una liguilla que le da al fútbol mexicano una insipidez absoluta, que no te invita a competir, sino simplemente a participar. Y perdón que me alegue que ande otra vez que haya salido con mis cosas, disculpen. No. Al contrario, Carlos, siempre es claro que te entrevistamos por eso, porque es un tipo apasionado y te gusta lo que haces. Y no es tan fácil dejar la polémica, Carlos. No está fácil, pero ahí vamos ya, ahí vamos. Oye, ustedes, Carlos, ¿quién te después de que traicionó? me retiro, ustedes son los únicos que me están moviendo el tapete. ¿Te traicionó alguien, Carlos, cuando quisiste formar el sindicato? Sí, claro, sí, por supuesto. No a mí, porque el sindicato no era mío. A nosotros, a los que estábamos ahí luchando, sí, por supuesto que sí. Claro, hubo gente que firmó y que de pronto cuando se trató de demostrarlo, se desapareció, ¿no? Cuando era cuestión de que empezamos, todos los medios empezaron a apoyar la formación del sindicato y los medios, los periódicos deportivos y algunas radiodifusoras, cuando se dieron cuenta de que ya era un hecho, entonces se empezaron a montar en la noticia y apoyarnos, y cuando se dieron cuenta de esa exposición y empezaron los dueños a apretar, se desaparecieron, firmaron el acta y después cuando los buscábamos para seguir adelante con esto, se desaparecieron. ¿Quiénes fueron los más fieles a esta causa y quiénes fueron los traidores? Nombres y apellidos, Carlos. Yo creo que es bueno para que la gente sepa, ¿no? Y en la historia, digo, yo los conozco, ¿no? Gamaliel Ramírez, por ejemplo, un personaje. Sí, él estuvo trabajando mucho a favor. Mira, te voy a decir una cosa, Lalo. En este momento en donde yo ya me retiré, me parecería, la verdad, de mi parte, una bajeza dar nombres y apellidos que tuve que haber dado en todo momento, en todo caso, en su momento. Ahorita tú acabas de nombrar a los que sí, Gamaliel fue uno muy importante, fue de los que más jalaron. Algunos jugadores de Chivas también jalaron bien, algunos jugadores de Chivas, del Necaxa, pues casi todos compañeros jalaron tuyos. Sí, compañeros ahí brotó mucho el tema, pero yo quisiera dar apellidos, porque me parece que a lo mejor este no es el momento. Si lo hubiera yo
hecho, tendría que haberlo hecho en aquel entonces. Y sí, en aquel entonces dije 2 o 3 o 4 o 5 apellidos de esos que aparecían en la foto para firmar el sindicato, pero que cuando se trataba ya de jalar parejo, ni los encontrabas, ¿no? Ya no habían, ya se les había olvidado el tema. Pero creo que es una de las cosas que a mí, como persona, como gente de fútbol, me ha dejado una mayor satisfacción en mi vida. Más que cualquier título, más que cualquier campeonato, más que estar en la selección nacional, lo que más me queda del fútbol a mí es haber sido partícipe y haber sido uno de los pioneros que sembró esta idea de darle al futbolista profesional en México una protección laboral que es justa, necesaria en todos sentidos. Oye, Carlos, 30 años después de ese movimiento que encabezaste con otros futbolistas, 30 años después le pasó lo mismo a Miguel España, a Alfredo Tena y a Javier Aguirre. Se quedaron solitos tres. Le falta solidaridad, valentía al futbolista mexicano, ¿no? Pero muchísima, muchísima. Si alguien tiene la responsabilidad de que esto no haya funcionado, de que no haya jalado bien, aunque exista, pero que no haya funcionado, es el futbolista y nadie más. O sea, y más los de ahora, porque te digo una cosa, el sindicato de futbolistas profesionales de la República Mexicana, que así se llama el sindicato, sigue existiendo. Es cuestión nada más que lo retomen y que le den vida. Ya no tienen que formar otro y poner otras, nada. Tendrían nada más que reunirse, buscar a alguien que hiciera las cosas legales como deben de ser, y ahí lo tienen. Pero nunca se han dado cuenta de lo importante que es, insisto, que se empapen, que se enteren de que esto existe en Argentina desde hace muchos años. Parte importante de que cuando yo me animé a hacer esto es porque yo platiqué mucho con algunos futbolistas profesionales de otros países que eran mis compañeros, con Pedro del Hacha, con Dante Juárez, estaban en mi equipo, un poco más adelante con Pancho Mayevsky y otros. Existen sindicatos de futbolistas en Argentina y no pasa nada, son campeones del mundo y no ha habido, o sea, simplemente tienen algunas ventajas que entre ellos se dan. Fíjate, me platicó Pedro del Hacha cómo empezaron a hacer su sindicato, ¿eh? También tenían toda la objeción de los dueños. ¿Sabes qué hacían? Se juntaban, se iban a un pueblito cerca de donde estaba su equipo y anunciaban que iban a ir, y la gente iba a una canchita ahí de tierra, y ¿sabes qué hacían? Como no les estaban pagando, la gente les regalaba ahí gallinitas, cochinitos, animales, comida, les daba para que los futbolistas pudieran comer y sacar adelante el sindicato. Eso es valor, eso es tener realmente conciencia, y no nada más de los jugadores, de la gente que los apapachaba y los buscaba y los apoyaba de esa manera, dándoles algo para que comieran, porque no estaban recibiendo un centavo. Entonces, eso obviamente te marca una parte muy importante de la personalidad echada para adelante de los argentinos siempre, ¿no? En todos lados. Los argentinos, ya sabes, ¿no? Es el mejor negocio del mundo, es comprarlos por lo que valen y venderlos por los que creen que valen. Eso habla bien de ellos. Son y se sienten y se saben y se defienden, mano. Entonces, todavía me duele cuando hablo de este tema, en verdad todavía me duele saber que no funcionó porque no tuvimos, los futbolistas mexicanos no tuvimos esa conciencia, cara. Oye, Carlos, ¿el mexicano no tiene conciencia gremial en general, no nada más en el fútbol? Te pregunto. Pues mira, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Hay muchos sindicatos, por supuesto, pero yo creo que han nacido más por un grupo de líderes que por un grupo por una masa que los ha hecho nacer. Ha sido más, y en México pues es mucha cuestión política, ¿no? Digo, ya sabemos cómo se mueven en México los sindicatos, los grandes sindicatos, la CTM, las confederaciones, la CTM, la CNC, todo ese tipo de cosas son grupos más políticos que laborales. Que en Más México, charros que Jorge Negrete. Exactamente esa es la palabra, que más trabajan en función
política de control que realmente de ayuda para el trabajador. Fuiste controversial como futbolista, y este es el ejemplo, ¿no? Levantaste al sindicato y luego te vetaron, como bien lo dices, y fuiste controversial, muy controversial como comentarista, como analista. ¿Cómo ves el periodismo deportivo de hoy? Porque hoy está de moda eso, discutir, pelear, no sé si tan argumentos, pero siempre que se citan argumentos, como que baja un poquitito, se enfría la discusión y de repente los gritos, la pelea, como que está levantando un poquito más el rating y la audiencia, Carlos. Mira, yo, para no ser injusto, yo creo que en el periodismo deportivo, en la crónica del fútbol, yo creo que hay también de todo. Hay, además, independientemente de que sean muy buenos en lo que hacen, que sean muy buenos comentaristas o cronistas, que lo hagan muy bien, independientemente de eso, también hay pues, gente que no tiene ninguna identidad personal con el fútbol, hay quienes sienten un poco más lo que están narrando, yo creo que hay comentaristas de todo nivel, pero al final del camino no son ellos los que están trabajando de forma independiente, siguen trabajando en las grandes empresas, no es fácil, lo sé, no es fácil que todos le den la espalda a los dueños de las televisoras, que son en gran medida los dueños de muy buenos equipos, los que sostienen en muchas ocasiones las ligas, etcétera. Entonces, los patrocinadores. Yo entiendo que la parte comercial del fútbol, que es una industria, debe ser muy cuidada, pero lo que nunca he entendido es por qué los dueños del balón no se dan cuenta de que no tendrían que dejar de ganar nada, absolutamente nada. Pudiera seguir siendo una industria, debería seguir siendo una industria tan importante o más como es ahora. Y también estaría la otra parte, el futbolista también tendría su tranquilidad de que algo le suceda y tenga ahí un colchón, o sea, no se contraponen las dos cosas, es lo que siempre he dicho y lo que nunca he entendido, o sea, ¿por qué se preocupan tanto los dueños? ¿Por qué están tan a la defensiva de que exista un sindicato de futbolistas, pero real, bien hecho? No perderían nada ellos, al contrario, ganarían futbolistas más tranquilos, que se pudieran entregar más, que supieran que si se fracturan para toda la vida, ya no, en su tercer juego con profesionales, tendrían un colchón que no dependería nada más del equipo, sino de todos los futbolistas que a lo largo de tantos años han estado pagando sus cuotas. O sea, eso es lo que yo no entiendo, por qué los directivos le tienen tanto miedo a un sindicato. E insisto, no hay otra forma, ¿eh? No hay mutuales, no hay nada, eso no funciona. Tiene que ser un sindicato bien llevado, bien manejado, honestamente manejado, con las miras puestas en la defensa y en el cuidado de una profesión que es muy corta y muy riesgosa. Y eso es todo lo que queríamos, tener seguridad para que si te fracturaban o tuvieras algo. Mira, yo me tuve que ir a pagar mis medicinas y pagar al médico que me operó de un tendón de Aquiles, una operación en aquel entonces, de veras, que tenía que hacer un carpintero casi, ¿no? En verdad, si tú ves la operación, es impresionante, un tendón de Aquiles roto. Bueno, pues yo tuve que pagar muchas de mis medicinas. Pero digo, lamentablemente el futbolista nunca se dio cuenta o no se ha dado cuenta de que su profesión es de gran riesgo y que entre todos se pueden ayudar. Habíamos conseguido un seguro médico, de futbolistas que yo lo intenté sacar individualmente y no te lo daban. Al futbolista no le daban. Ninguna aseguradora en México me quiso asegurar individualmente. Empezamos entonces a ver, sí, grupal puede ser, y entonces ahí nació mucho la idea de todo esto. Pero ¿cuántos y cuántos futbolistas no se han perdido por una lesión y ni nos acordamos de ellos? ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Es absurdo. Regresando un poquito a la pregunta de Oscar, Carlos, ahondando un poquito en ella, podrá gustar o no tu estilo, ¿no? Porque era incendiario, siempre fuiste un hombre, ya lo decíamos, muy controvertido.
Pero genuino, Carlos, genuino, porque me consta, trabajé contigo. Cuando te exaltabas era porque realmente sentías lo que estabas diciendo. Pero quizás tus compañeros de al lado inventaban la polémica y para mí eso es polémica barata. La que tú hacías era real porque llegaste a pelearte incluso de manera pues bastante acalorada con personajes como Ricardo Lavolpe, recuerdo particularmente una con Daniel Brailovsky. En fin, eras genuino, Carlos. ¿Qué opinas de los que inventan broncas para vender? Bueno, pues para seguir siendo genuino, opino que esos no tienen ética y que no tienen ética ni personal ni profesional. Los medios que son públicos, cuando uno es una figura pública, es decir, una figura cuyo comentario, cuya opinión en prensa, etcétera, trasciende tu esfera personal y familiar, cuando eres un personaje que estás opinando así, que estás forjando opiniones, pues tienes que respaldarlas con los hechos, tienes que ser congruente, se tiene que hacer lo que uno dice y se tiene que decir lo que uno hace. Es la única forma en que un periodista puede sentirse contento consigo mismo y satisfecho con lo que está haciendo, porque uno no narra los partidos para oírlos en la tarde en su casa, tú solito, ¿no? Tú estás narrando un partido para cientos de miles de personas que a través de lo que tú estás diciendo se están forjando, porque además lo están viendo, se están forjando también una idea de algunos detalles que a lo mejor no se han dado cuenta. Eres como un complemento de lo que está pasando. Tú no eres el espectáculo está ahí, tú simplemente lo estás apoyando, ¿no? Que a mí me parece que esa es la narración más importante que puede uno hacer, la de ser un apoyo de algunos datos interesantes, importantes, resaltar alguna cuestión que está bien planteada en la estrategia, en la táctica, pero el narrador nunca, jamás de los jamases debe ser el centro ni el espectáculo, ni el centro del espectáculo, perdón, es simplemente un apoyo de lo que está pasando. Oye, Carlos, ¿cómo llegaste a Imevisión y cómo fue que saliste de Imevisión y por qué? Llegué no sé, por un rayo que me iluminó. Lo platico rápidamente. Estaba yo viendo la televisión, estaba yo viendo Imevisión, y de pronto veo que anuncian, José Ramón Fernández estaba ahí y anuncia que van a narrar que van a pasar en vivo los 52 partidos del Mundial de Argentina en 78. Y en ese momento dije, 52 partidos, ¿quiénes están? Raúl, está Fabris, está José Ramón, está La Puente, ¿quién más? O sea, 52 partidos, son un demonial de partidos, ¿cómo le van a hacer? Instintivamente, en ese momento tomé el teléfono, marqué el 04, que en aquel entonces era información, pedí con Imevisión, me comunicaron, pedí a Deportes, me comunicaron, pedí con Raúl Urbañanos, me contestó porque ahí estaba de milagro en ese momento, y pedí por él porque era mi único nexo. Yo tenía, nuestras familias se conocían de alguna manera de tiempo atrás, por alguna razón, y entonces me dijo, oye, ¿cómo puedo hablar con José Ramón? ¿Me puedes ayudar? Dice, yo no, pero te paso su secretaria. Me pasó su secretaria, hablé con ella, con Jessie, me pasó con José Ramón, y le dije, José Ramón, soy Carlos Albert, tengo ganas de ir a platicar contigo, y me dijo, mira, Carlos, ya estamos en los últimos días del año, nos vamos de vacaciones, regresamos el día 6, venme a ver. Y yo fui el día 7 a verlo, saqué una cita, fui a verlo, y ahí le dije que si podía yo ayudarlo en algo, me dijo que sí, me empezó a llevar a algunos partidos ahí para hacer comentarios, a ver, yo creo que me estaba calando, luego me mandó a hacer unos medios tiempos también en la cabina, y de pronto cuando anuncia el equipo que va al Mundial del 78, me anuncia junto con Aarón Padilla para que nos fuéramos a quedar aquí como anclas, que se llama, ¿no? Anclas, por si algo se ofrece. Íbamos a estar en la cabina todo el día, había partidos, muchos partidos, y si algo se ofrecía, si una transmisión fallaba, estábamos hablando del 78, no había la perfección de transmisiones que hay hoy, vía satelital. Entonces, pues ahí me iba yo a quedar, pero faltando una semana para salir, resulta que el sindicato del canal de televisión de Imevisión entonces no aceptó a uno de los narradores que se llamaba Pepe Treviño, que era un narrador de Monterrey, y no lo aceptó porque era de otro sindicato. Entonces le dijeron que no, y que no, y que no. Y José Ramón se quedó sin un narrador. Entonces me habló y me dijo, ¿sabes qué, Carlos? ¿Tienes tu pasaporte? Sí.
pues arregla tus cosas porque te vas con nosotros y te vas a narrar. Así es que vente mañana, te doy unos videos para que te sueltes y empieces a narrar porque vas a narrar. ¿Qué te puedo yo decir? No supe si me dio más gusto o más susto, pero eso hice. Fui por unas cintas de esas grandes que eran entonces unas cintas enormes. Una pulgada. Sí, exactamente. Y empecé yo, y en ese momento tomé la decisión de cómo iba yo a narrar. Y yo dije, voy a narrar no al estilo mexicano, no porque esté mal o bien, pero yo voy a narrar de otra manera, voy a ser un poco más sobrio, menos gritos, voy a tratar de ser más compañía y así lo empecé a hacer, ensayé, todo el día estaba yo narrando partidos. Me fui a Argentina, me pusieron de pareja con Miguel Marín para que siguiéramos a Argentina en Argentina, porque José Ramón quiso seguir a España, porque Raúl quiso seguir a Brasil y se fue con Carlitos Peters, José Ramón, te digo, a España con Benito Pardo, y a mí me dejó con Miguel Marín. Los dos nunca habíamos trabajado en esto. Miguel y yo íbamos, en verdad, temblando, y no es mentira, al estadio cuando llegábamos. Ahí tuvimos ya nuestra forma nos pusimos de acuerdo, nos ayudamos mucho mutuamente, sacamos al güey de la barranca y desde entonces, pues, me quedé ahí a trabajar con un gusto enorme, la verdad. ¿Y la salida? La salida, Sí. pues la salida es hace unos días. Ya. No, pero ahí. ¿De Televisión, Carlos? ¿O de Azteca? ¿Perdón? ¿Cómo fue la salida? Te preguntaba Lalo de TV Azteca o de Imevisión. Pues José Ramón. porque supuestamente mis comentarios estaban tocando el tema de los contratos que se tenían por transmisión, no les gustaron a Televisa, no le gustaba a la Federación, y textualmente le dijeron a José Ramón, los derechos de transmisión o Carlos Albert, y pues, obviamente, y con lógica, prefirieron los derechos de transmisión que a mí. Oye, Carlos, pero José Ramón era igual de crítico que tú, o más, No, ¿no? José Ramón era mucho más inteligente en su crítica. José Ramón criticaba ciertas cosas, ciertos personajes que no tenían que ver con quienes tomaban decisiones. Entonces, a lo mejor sí, en un momento dado estuvimos peleando para que los derechos de transmisión también fueran de la televisora de la Jusco y no nada más de Televisa. En eso sí, pero ya cuestiones mucho más personales, más directas, críticas más directas, pues él lo supo manejar bien. Además, él tenía un puesto administrativo importante también en el canal, era el director de deportes, no era un comentarista cualquiera. Y bueno, ya ustedes saben que así fue, que me vetaron y con cualquier pretexto. Pero pues al final de cuentas, mira, pasé muchos años muy contento, viví muchos años también narré varios Copas del Mundo, Juegos Olímpicos. Creo que tuve una carrera como comentarista interesante, la verdad. No tan importante como, por ejemplo, la de Lalo Camarena, a quien en este momento... No, desde luego, Lalo, te lo digo de corazón, no te lo estoy diciendo yo sé, te conozco desde siempre, tu estilo, tu carrera, tú sí eres uno de los pilares de la crónica deportiva en este país, te lo digo de todo corazón Gracias. Y con toda sinceridad. Oye, pero José Ramón, pero también tenía el poder para respaldarte, ¿no? Mira, te voy a decir que sí, y de hecho me apoyó mucho. Le dijo al que entonces era el director del canal, le dijo, si sigue Carlos vetado, no vamos a la Copa del Mundo. Todos nos vamos a quedar sin ir a la Copa del Mundo. No vamos a la Copa del Mundo. Entonces, caray, en ese momento el director del canal dijo, espérame tantito, ¿de qué se trata, no? Y habló, etcétera, y entonces al final del camino, pues me pusieron ahí, te digo, a que estuviera en todos los juegos como ancla, dando antes el medio tiempo y después, comentando algunas cosas. Y ¿por qué yo le dije a José Ramón, mira, José Ramón, en serio, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, pero no vale la pena. Es más,
la mejor forma de callarles y darles en la torre es que vaya el equipo de transmisión de Imevisión, que para mi gusto es muy superior al de Televisa, y perdón, Lalo, que te lo diga en este momento. Y en ese momento, varios que estábamos ahí comentaron, ¿sabes qué? Sí, hay que dar la pelea y hay que demostrar que tenemos gente muy valiosa aquí, etcétera. Y entonces me hicieron caso, afortunadamente, y se fueron. Yo me quedé aquí de ancla, no había ningún problema. Y mira, creo que las cosas, no hay mal que por bien no venga, al final del camino las cosas le fueron muy bien al canal en aquel entonces, muy bien, muy bien en ratings y en muchas cosas. Yo aprendí también muchas cosas y pues afortunadamente no me truncaron la carrera, ahí seguí varios años con dimes y diretes, con problemas. La FIFA intentó vetarme en 2 ocasiones más, o sea, en fin, pero estoy feliz de la vida de haber hecho lo que hice, me siento muy contento, muy agradecido con quienes me respaldaron, así como tuve desavenencias con José Ramón muy serias, muy serias. También tengo que reconocer que él me apoyó mucho cuando se fueron sobre de mí para los vetos, etcétera, a mis compañeros, que todos dijeron, si no va Carlos, no narramos, y se van los juegos en silencio. Y entonces la cosa se puso ya muy tensa. Al final me quedé yo en ese mundial, pero mira, la vida afortunadamente se alargó y cambiaron los directivos, cambiaron los intereses, creció Televisión Azteca, se hizo de un equipo, se hizo de otro equipo, y entonces ya teníamos chamba sin problemas. Y después ahora que he estado analizando y platicando mucho de eso, que ya lo había dejado en el olvido, me siento muy contento y muy agradecido con quienes me apoyaron en aquel entonces como compañeros. Carlos, ¿la directiva de algún equipo de fútbol pidió tu salida de algún canal deportivo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Digo, por supuesto que sí. No estoy seguro exactamente porque, mira, más me puede que me hayan corrido de los canales de televisión por presión de compañeros, entre paréntesis, Uh-huh. que, que me hayan vetado los directivos de los equipos de fútbol. Entiendo de los equipos de fútbol porque, bueno, pues sí, yo fui un crítico siempre muy duro, ¿no? De ellos, porque jugué, porque sabía cómo estaban las cosas por dentro, porque me dolía lo que estaban haciendo con el fútbol, porque sabía que se tenía que haber y se podía hacer mucho más si ellos fueran de otra manera, si el fútbol no fuera de dueños, si no fueran también equipos o clubes, en fin. Más me duele saber quiénes son los que me, me jugaron mucho eco y me traicionaron como compañeros de profesión. ¿Por qué saliste de ESPN, Carlos? ¿Sabe? Porque hice un comentario un día, fíjate nada más si puede ser esto creíble. Estábamos en vísperas de una elección presidencial y estaban los debates entre los candidatos. Entonces, yo dije en un programa, miren, fútbol hay todo el día, todos los días, a todas horas de toda la historia. Fútbol hay diario, a todas horas, insisto. Debates presidenciales de los candidatos que pueden ser presidentes de nuestro país, hay muy pocos. Y coincidían en un horario. Entonces les dije, yo les aconsejo que vean los debates. Vamos a enterarnos de qué es lo que nos están ofreciendo los políticos que van a poder ser nuestros presidentes. Porque el debate hay 2 o 3 cada 6 años. Fútbol hay 50 todos los días. Bueno, pues entonces les pareció que yo estaba hablando mal del fútbol, que iba en contra de los intereses de la televisora, y de ahí se agarraron para correrme, ¿no? ¿Te gusta En la realidad, política? perdón, adelante, Oscar. ¿Te gusta la política, Carlos Albert? Mira, no es que me guste, me interesa. No, o sea, me interesa porque al final del camino, más allá de lo que hagas, seas doctor, ingeniero, arquitecto, industrial, periodista, bolero, policía, camillero, seas lo que seas, la política es la que va a marcar tu camino durante 6 años. La política sexenal de un presidente es la que te va a marcar. Y ahí te digo, no importa quién seas, no importa qué estudios tengas, no importa de dónde, de qué parte del país seas,
las políticas emanadas de la presidencia de la República y de los diputados y sus senadores afectan tu vida diaria en muchos sentidos. Entonces, yo decía, bueno, fútbol tenemos y no pasa nada. Pero hay que estar atentos a ver qué ofrecen, a ver qué dicen los políticos que quieren ser presidentes. Pues eso les pareció que era no sé, una agresión o no sé, y por eso me corrieron, por pedirle a la gente que en lugar de ver un partido, viera un debate entre los candidatos a presidentes. Eso fue el motivo, eso fue lo que pusieron de pretexto para correrme. Un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Pero además sin sentido, Lalo. O sea, a la inteligencia. Sin ningún, o sea, realmente fue tan doloroso para mí enterarme de que los directivos del canal pensaran de esa manera. Pero bueno, mira, la vida da muchas vueltas, me quitaron, después regresé, volví a recuperar terreno, volví a tener un buen trabajo en muy buenas cadenas de televisión, con extraordinarios compañeros, que al final del camino, Lalo, ustedes saben perfectamente bien que eso también influye mucho. Y pues me borraron un año, me borrarían 2, no sé, pero al final del camino regresé y volví y estuve y me siento muy agradecido con la vida y con Dios por haberme dado tantos años en los medios de comunicación, que es una carrera, una profesión, una actividad a la que yo le tengo tanto afecto y cariño porque fue la que le dio a mi padre la posibilidad de educar a sus 8 hijos, ¿no? Mi padre nos dio a todos ropa, comida y estudios. No nos pudo dar más. Y todo fue Carlos, a base de esto. Pero sí, luego sí, luego te fuiste por decisión tuya, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se convierte en el primer jefe de gobierno elegido, no por designación, te conviertes en el director de deportes o encargado de deportes del gobierno de la Ciudad de México y dejas entonces esto. ¿Fue una buena decisión, Carlos? Sí, Lalo. Mira, yo acepté eso. Para empezar, en mi recanija vida me hubiera imaginado esto. Yo no conocía al ingeniero Cárdenas. Una vez me había cruzado con él porque yo llegué a un programa que yo conducía en ABC, y en Radio 3, en Radio 13, sí, y él salía de una entrevista que le hacían en un programa anterior. Entonces yo llegaba a mi posición de cabina y él iba bajando las escaleras con uno de sus hijos y me saludó, yo lo saludé y punto. Pero así de, ¿qué tal, ingeniero? Y hasta luego. Nunca, jamás había cruzado una palabra con el ingeniero. Nunca. Es más, te digo una cosa, cuando me entero de que me ha dado un puesto político el ingeniero, yo tenía un restaurante, yo lo atendía, obviamente, era mío, y estaba yo cerrando ya, limpiando mesas y todo, cuando en la televisión que teníamos ahí para la gente, Joaquín López Dóriga empezó a decir, este es ¿cómo le llaman? El gabinete ampliado, ¿no? Y empezó, Carlos Albert a deportes. Yo lo oí y no lo podía creer. Empecé a recibir luego llamadas de todos mis amigos, de toda mi familia. Me empezaron a llegar ahí, a esa hora de la noche, periodistas. Y yo admiraba y admiro siempre muchísimo al ingeniero Cárdenas y me dio mucha pena decirle que no. Y yo acepté y me comprometí a hacer un buen trabajo y se lo puedo decir de todo corazón, muy contento, muy satisfecho, muy feliz de lo que hice, porque me prometí una cosa y la cumplí. Yo me prometí, voy a gobernar, porque era parte del gobierno, como a mí me gustaría que me gobernara. Y entonces me dediqué a eso, me dediqué a tratar de hacer el mejor papel posible dentro de mis opciones, dentro de mi falta de conocimiento de lo que era la política, muy arropado por él, por el ingeniero, muy arropado por Clarita Hussitman, que era la secretaria de Desarrollo Social, secretaria de la que yo dependía. Entonces, creo que fue para mí una experiencia importantísima en mi vida, importantísima. Oye, Carlos, sí. voy a poner a prueba tu memoria. Híjole. En ese momento trabajábamos en Tiro Directo, Emilio Maurer, tú y yo.
Así es, señor, así es. Y llegas y nos anuncias que te vas y me Sí. invitas a trabajar contigo y te dije, Carlos, no, yo siempre he trabajado de este lado, te agradezco mucho. Y te dije ese día, toda tu vida has estado de este lado del escritorio y ahora vas a estar de aquel lado. Aguas, Carlos. Abusado y sobre todo abusado con tus colaboradores. Y te inhabilitaron 5 años, Carlos. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa en toda la política, o sea, obviamente cuando tocas intereses o cuando actúas de una manera quizás hasta ingenua, pues la política está llena de gente que está simplemente queriendo un hueso, que siempre te tiene coraje, porque ¿por qué este güey que nunca ha hecho nada en la política está ahora ahí, etcétera? Bueno, pues entonces, de alguna manera, en la política, con otros lados, siempre hay envidias, siempre hay gente que no te quiere, hay los partidos políticos que, aunque parece mentira, pero también se dan los agarrones a través de la gente. Yo nunca fui priista, nunca fui panista, nunca tuve una filia de ningún partido político. Yo lo acepté porque el ingeniero me lo ofreció de una manera, por cierto, ya muy, casi me dijo, ya estás y espero que me ayudes mucho. Por un lado. Y por otro lado, te quiero decir que nunca me inhabilitaron. Jamás fui ni estuve inhabilitado durante un minuto. Nunca, jamás. Alguien intentó hacerlo, obviamente a nivel político, por intereses políticos, porque había dos personajes que éramos muy populares en el gabinete ampliado del ingeniero. Alejandro Aura, al que el ingeniero nombró también como director de todo. ¿Perdón? En cultura. Alejandro Aura, que era un actor muy conocido, Sí, claro, al que le dio una comisión también importante el ingeniero y a mí. Y entonces pues, nos pusieron una marca personal a los dos y cada cosa que hacíamos, mientras mejor era, más nos daban y nos tiraban y nos sobornaron que a ese sí, lo inhabilitaron de por vida a un auditor interno. Cada secretaría de Estado tiene auditores internos. El auditor interno de Clarita Júsima, que era la Secretaría Social, nos tocaba a Alejandro Aura y a mí y a todos los que dependían de Clarita Júsima. Y este cuate fue sobornado. Y este cuate entonces agarró e inventó una serie de cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Yo afortunadamente tenía todos los papeles en regla, tenía todo listo. Clarita Husman, que es una señora que no se le puede imaginar la maravilla de persona decente que es, siempre me cuidó, yo siempre acudí a ella cuando tuve una duda, siempre estuve cerca de ella, no tomé ninguna decisión importante, así como y ella siempre me dijo, por aquí, Carlos, por acá, mire, todos mis documentos los revisaban antes de que fueran oficiales, corroboraron todo lo que yo hacía. El ingeniero, yo no manejé dinero, para que me entiendan, todas las obras que hice, que por cierto lo tengo que decir, nunca, desde que se inauguró la Magdalena Michuca, que estaba espléndida cuando se inauguró, nunca después en sus otros, ha estado como los años en que yo estuve ahí. Estaba la Magdalena Michuca, la dejé impresionante. Y no solamente eso, sino también en Iztapalapa, en donde les hice una alberca a los que nunca tenían un club privado para ir. Entonces, yo estoy orgullosísimo y nunca estuve inhabilitado, jamás estuve inhabilitado. Sí querían que estuviera inhabilitado. Pero cuando llega el comentario, yo presento las pruebas y entonces me dicen, perdone usted, señor, tiene razón. Pero lo que intentaban ellos era la oposición, era mancillar el nombre, o sea, ensucia que algo queda, ¿no? Y pues así es la vida, ¿no? Ensucia que algo queda, mucha gente se quedó con él, porque además pues pagan, tú sabes que que hay periodismo pagado, muchos periodistas son pagados, y bueno, a mí me tocó luchar contra varios de esos periodistas pagados, pero al final... Uno de ellos fue tu colaborador, Sergio Cortés, ¿eh? Su nombre no se puede mencionar en Multivisión. Pues fíjate, ahí está también, fue mi compañero ahí precisamente también, y pues esa es la verdad de lo que sucedió.
en ese tema, ¿no? Tengo la conciencia súper tranquila, yo jamás es más, les voy a decir algo, nunca en mi vida he ganado menos dinero que lo que gané en ese puesto político, porque dejé la televisión, el radio, mis programas y mi restaurante. Yo tenía un restaurante y se lo dejé a mi socio pidiéndole que él se quedara con el 100% de la responsabilidad y el 100% de las utilidades, porque yo no iba a poder estar ahí. Como dicho y hecho, no podía estar en las dos cosas. Entonces, a mí me costó dinero ser director de deportes con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero lo hice con un gran cariño y un gran respeto y la verdad, haciendo lo mejor que pude, porque no era yo político, no tenía yo, pero fui muy bien asesorado y muy bien cuidado. Por ejemplo, yo no manejaba dinero, todo lo manejaba la Secretaría de Finanzas del ingeniero. El proyecto que hice en la Magdalena Michuca, todo el proyecto lo hice yo, pero se los di a que lo aprobaran en la Secretaría de Obras Públicas y en la Secretaría de Hacienda del ingeniero. Yo les dije, esto es lo que yo quiero hacer, aquí están, estas son las maquetas, los estudios, estas son las constructoras, y lo vieron, y ellos decidieron. Y entonces, yo estaba muy bien cubierto en lo personal por mi actuación, y obviamente, como todos los puestos políticos, pues siempre te digo, había una señora que escribía en el Universal, que bueno, yo que ni conocía, ni en su vida se había parado, y que me decía una cantidad de mentiras impresionantes. Pues así es el medio, ¿no? En el medio habemos de todo. Carlos, Sí. de alguna manera, perdón, Oscar, rapidísimo. Para bien o para mal, uno de los momentos que marcaron tu carrera y que mucha gente recuerda como periodista fue aquel día en el que Ricardo Antonio Lavolpe se levantó y se fue, una entrevista que le estabas haciendo en el Canal 40. ¿Qué recuerdas de ese día particularmente? ¿Cómo te sentiste cuando el argentino se levantó y se fue? Me descontroló, porque yo nunca pensé que alguien pudiera hacer eso, ¿no? O sea, él tenía el micrófono también, yo no le estaba simplemente reclamando sin darle tiempo. Él tenía el micrófono, podía decir lo que él quería, había apertura en ese programa, etcétera. De hecho, cuando se dieron cuenta, me hablaron y me dijeron que había tiempo, que si se acababa el tiempo, que nos daban más, porque pues, el tema estaba interesante. Entonces, yo le dije lo que pensaba de él, y él se molestó y se fue, ¿no? Así es. Y claro que fue un momento difícil, muy difícil, porque a nadie le gusta que lo dejen ahí hablando solo, ¿no? Que lo dejen sin réplica. Pero yo creo que hice bien, y que al final del camino, pues la historia creo que me dio la razón, porque si alguien me dice qué fue lo que consiguió el señor Lavolpe en más de 30 años de técnico, pues entonces yo lo entendería. ¿Cuál ha sido la pelea que más recuerda a Carlos Albert? ¿Contra quién en la televisión se peleó que no se le olvide hasta el momento? Nada más con Lavolpe, de verdad, nada más con Lavolpe. Sé que hubo varios momentos duros, difíciles, porque cuando tú estás criticando a una persona y de repente ¡pum!, se te aparece en el programa, pues lo menos que puedes hacer es ser congruente y mantenerte, ¿no? Y en un momento dado, pues ya en un tete a tete, puedes reconocer o no que te equivocaste en algunas cosas, si él también reconoce algunas cosas. O sea, en una discusión al aire, en un medio de comunicación, si las dos partes están abiertas a reconocer a ciertos errores, el que sale ganando es el radioescucha o el televidente, pero se necesita que las dos partes estén de acuerdo. Pero cuando una parte se aferra a lo suyo y no reconoce ningún error, etcétera, pues las cosas se van a quedar simplemente en eso, en una anécdota, ¿no? De que yo le dije que no servía y que él se paró y se fue. Y son momentos que quedan ahí en la historia de ese programa, pero que no acaban de enseñarle a nadie nada. Oye, Carlos, ya anuncias tu retiro, ¿verdad? De los medios, dejas amigos, ¿quiénes son? ¿Se quedan en el camino enemigos? ¿Quiénes son, Carlos?
Bueno, yo creo que enemigos, si se les pudiera llamar así, que yo no lo vería así, yo no lo siento así, pero yo creo que para ellos sí, pues muchos de los directivos del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga, muchos dueños de equipos que se han sentido, y yo creo que de ahí en fuera, nada más, quizá 2 o 3 comentaristas también que no estuvieron de acuerdo, que yo a lo mejor toqué intereses que ellos manejaban y que a lo mejor también salieron perdiendo con mis comentarios, pero en términos generales yo te digo que creo que dejé más amigos, muchos más amigos que enemigos, y que los enemigos que se pudieron haber formado, pues fueron simple y sencillamente por cuestiones de tipo ideológica, no por personales, sino ideológicas. Eso es lo que yo estoy estimando. Espero no estarme sobreestimando y pensando que no tengo. Debo de tener varios por ahí, pero yo tengo muchos amigos, muchísimos amigos en el medio, y pues los que han trabajado conmigo espero que se hayan dado cuenta de que siempre fui una persona abierta, que nunca fui el que tú cállate, yo soy primero. Siempre, pues eso mamé, esa es la educación que tuve, y nunca me sentí menos, ni me sentí, no, nunca sentí la necesidad de hacer otra cosa más que lo que hacía. Me sentía a gusto hablando de lo que estaba yo hablando, de lo que yo pensé, sabía, había sido futbolista, tenía muchos conocimientos de cómo se manejaban, o sea, los entretelones del fútbol, más allá de un 4-2-4, de un 4-4-2, etcétera, cómo se vivía el fútbol, cómo lo viví la selección, conocí a muchos técnicos, y yo creo que eso fue lo que yo quería también darle a conocer a la gente. Nunca, que yo recuerde, nunca me trabé en una discusión personal con algún compañero. Sé quiénes son los que me jugaron chueco, ¿no? Quiénes son los que me estaban echando candela siempre, y sé por qué lo hacían. Pero bueno, en todos lados hay ese tipo de situaciones, en todo tipo de empresas hay grilla, ¿no? Siempre hay el compañero envidioso, siempre hay el jefe vendido, o sea, en todos lados. No es cuestión exclusiva del medio, y aunque en el medio el tema es también mucho la, la presunción personal, etcétera, pero yo, Lalo, contigo trabajé mucho tiempo, también trabajé contigo, Sí. eh, Jorge, y saben que yo nunca me dediqué a pisar a nadie y escalar por sobre nadie, ni abusar de nadie. No lo Aprendí, necesitabas. aprendí, aprendí de mi padre, en serio, se los digo, que lo acompañaba bien mucho, que lo mejor es ser compañero, buen compañero de todos, no solamente de los estar aquí contigo en un micrófono, en un estudio, sino de iluminadores, camarógrafos, microfonistas, utileros, o sea, maquillistas. Pues eso lo lleva uno en la sangre, en la educación, y yo no recuerdo haber tenido problemas prácticamente con quizá 2 o 3, pero pues en tantos años también es lo menos que se puede esperar, ¿no? Que te encuentres a alguien que quiere pasar sobre ti, pues también lo mandas mucho al carajo, ¿no? ¿Y quién fue tu mejor amigo? ¿En dónde? ¿En los En medios? toda la trayectoria en los medios de Mira, comunicación. en una época fui muy cercano, y además éramos socios también cuando empecé con Raúl Bañanos, que yo lo conocía desde antes, nuestras familias eran cercanas, ya nos conocíamos muy bien, yo conocía a sus tíos, etcétera. Raúl fue uno de los que tuve una amistad muy al inicio de nuestro, que fuimos inclusive socios en algún programa de radio muy, muy interesante, y después, casi con todos me llevé muy bien, prácticamente con todos me llevé muy bien. Carlos, yo me acuerdo perfectamente bien que agarrabas un micrófono y tu pasión a veces te desbordaba, pero fuera de cámaras o fuera de un estudio de radio,
siempre fuiste un caballero, una dama, literalmente una dama, un hombre educado, un hombre que saludaba a todo mundo, de una gran bonomía, pero de repente, Carlos, te lo digo en el mejor de los planes, agarras un micrófono y a veces como que este es Carlos Albert, el que acabo de ver acá afuera. No lo podíamos creer, Carlos. Trabajamos Lalo y yo contigo. ¿Qué pasaba? ¿Qué te ganaba la pasión? ¿Qué pasaba? Pues es que yo creo que son dos mundos diferentes, ¿no? O sea, aunque uno siempre transmite su personalidad en todo lo que hace, como contador, como abogado, como vendedor, uno siempre tiene su personalidad y la transmite. Pero, pues yo nunca tuve animadversión realmente predeterminada contra nadie. Yo me sentía bien con mis compañeros y obviamente con algunos tenías más identidad que otros. También es cierto, soy una gente apasionada de mi trabajo, soy una gente que vivía intensamente mi trabajo, pero en verdad yo no recuerdo quizá a 2 personas o 3, cuando mucho, de las N1000 con las que trabajé, tanto en un escritorio con micrófonos como toda la gente de la tramoya, toda la gente. No recuerdo haber tenido problemas más que con 1 o 2, y no forjados por mí, sino por problemas personales de ellos. Y pues ahora sí que ellos saben lo que hicieron y por qué lo hicieron. Pero al final del camino, mira, la verdad, no me hicieron daño. Afortunadamente no pudieron. Pudo más los que eran amigos, pudo más quizá la, la, la ingenuidad de mi trabajo, la limpieza de mi trabajo, que los rencores de 3 o 4 personas que por ahí deben dándome, ¿no? No lo dudo ni mucho menos, pero no soy monedita de oro para todos, pero me voy con la tranquilidad de saber que en su gran mayoría todos aquellos que me conocieron, que trabajaron conmigo, que vivieron conmigo en algunas épocas, saben que soy una gente decente, que pude haber tenido algún defecto, algún día malo, alguna semana mala, pero no creo que haya alguien que pueda decir que intencionadamente yo lo traicioné, lo molesté, lo inquieté, lo ofendí, lo quise marginar. Nunca tuve envidia de nadie, nunca tuve envidia de nadie. Pues así me voy, Yo rápido querido cometí Jorge. la torpeza, Carlos. Yo cometí la torpeza, Carlos, de poner un tuit en el que te ofendía y me escribiste al día siguiente. Y reitero la disculpa, pero resulta que no contestaste tú, contestaron tus subalternos, Carlos, ¿te acuerdas? Tú y yo quedamos tan amigos, ¿no? Porque yo me molesté porque le dijiste pendejo a Rafael Puente, hijo, y a mí me pareció muy ofensivo de tu parte, Carlos. Y yo contesté con una ofensa y la verdad es que no tenía que haberme metido, ¿no? Lo hice, reitero la disculpa, Carlos, ya lo hemos hablado, lo hablamos en su momento, pero contigo no hubo problema como con los que trabajabas, que me dieron 15 minutos de espacio, o sea, perdieron el tiempo en mí, Carlos, 15 minutos tus compañeros, en lugar de hablar de cosas más importantes, caramba. ¿Te acuerdas? Pues sí, pero fueron 15 minutos más de gloria para mí. Y para mí, que ya no tengo nada que ver con esos Pero cuates. más, porque, mira, yo sí, te soy sincero, sí soy de los que en algún momento o en algunos momentos utilizaba palabras de ese tipo, porque me parecen que son muy descriptivas, muy descriptivas. El lenguaje del mexicano tiene en la picardía muchas palabras que son exactas para lo que tú quieres decir, que a lo largo del tiempo han dejado inclusive de ser ofensas, porque ya se dicen en todos lados, se utilizan en todo. Antes los decían nada más algunos, después ya empezamos a decir otros más, y de pronto ya en todos lados y en todas las edades. Y entonces ya pierden la característica de ofensa y se convierten casi como en descriptivas. Y muchas de las cosas bueno, que hacemos y decimos los mexicanos tienen, como también los argentinos, que también tienen algunas palabras, algunas frases que son ya de su vocablo diario, pero que para nosotros pueden significar groserías, ¿no? Yo creo que también así pasa conmigo y yo las utilizo a lo mejor
más que como groserías, como parte de nuestro idioma. Es folclórico. Folclórico, sí, No exactamente. sé, y lo que reconozco de ti es que quedamos muy amigos. Al día siguiente no pasó nada, pero cómo se engancharon los otros, qué bárbaro. Pero bueno, yo se los agradezco porque me dieron 15 minutos de su valioso tiempo. Oye, palabra, Jorge, que no me acuerdo de qué me estás. En serio, no me acuerdo. No te Y preocupes, ¿no? lo único que sí te puedo decir es que, en verdad, de lo que sí me acuerdo es de lo bueno, que te quiero mucho, que Igualmente, fuimos Pablo. compañeros mucho tiempo, que tú y tu hermano son para mí gente muy importante. De eso sí me acuerdo. Si algún día tuvimos un exabrupto, bueno, pues digo, la verdad es que ¿Cuántos no trabajar, tuviste, mira, Pablo? hay veces que veía yo más a mis compañeros de trabajo que a mi familia, entonces, en algún momento Lalo, en algún momento Oscar, pues por ahí llega uno de los 3 que están trabajando, de los 10 que están trabajando en un programa y alguien llega y de mal humor y por ahí explotas un poco, ¿no? O tú mismo, pero ni me acuerdo de lo que me estás diciendo y sí te quiero decir, en verdad, Jorge, que te estimo y te aprecio muchísimo. Lo mismo que a Lalo, que Lalo fue bueno, Lalo tiene en esto 60 años más que yo, nomás que no sé qué se hace, pero 60 Pues años habrá más que debutado yo. al año. Sí, lo que no olvidas que me parece es el momento en la cancha seguramente más importante de tu vida. Winnipeg 1967, medalla de oro para México. Sí, ese fue para mí el mayor triunfo que tuve como futbolista. Medalla de oro en Juegos Panamericanos en Winnipeg en 67. Y decir Juegos Panamericanos es decir Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia. O sea, no estamos hablando de CONCACAF, estamos hablando de toda América, panamericanos. Y aunque no llegaron todos, porque hubo eliminatorias también, pero de alguna manera haber ganado Juegos Panamericanos con Argentina, con Ecuador, con equipos muy importantes, por supuesto que implica un gran logro para mí. Más allá de que también fui campeón con el Necaxa, campeón de Copa, fui campeón de campeones. Más allá de eso, la medalla de oro en Juegos Panamericanos para mí representa mi máximo tinte de orgullo. Por supuesto que sí. ¿Dónde tienes esa medalla? Aquí, ¿quieres que te la enseñe? No, pero en algún lugar especial, me imagino, en una Sí, sí, vitrina o no sé. sí. Sí, aquí la tengo en un cuartito que está aquí al lado de su casa. Ahí está, la tengo enmarcada, porque además es una medalla muy bonita que tiene por los dos lados. Por un lado tiene el escudo de los Panamericanos y por el otro lado un bisonte que es el animal que identifica a los canadienses. Entonces, para poderla enmarcar, la puse que se ve, si la volteas, el marco, se En ven cristal. los dos lados de esa medalla. Y además, te digo una cosa, mi máximo orgullo es haber sido dirigido en la selección nacional siempre, siempre por el técnico más importante que hay en el fútbol mexicano que ha habido, que es Nacho Treyes. Miren, aquí está la medalla que les decía yo, por un lado y por el otro. A ver si la puedes Es acercar un poquito más, Carlos. la medalla de Sí, oro. Mira, qué padre, maravilloso. padrísima. Ahí Esta está, es, ahí ahí dice, está. ahí dice algo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, sí, Está sí. está la antorcha. Sí, Sí. la antorcha, y aquí está el, el animal que El representa, así como bisonte. nosotros tenemos el águila Ajá. en el nopal, este es el bisonte. Entonces, Bueno, mi querido Carlos, ha sido una charla interesantísima. Veíamos tu medalla de Winnipeg. Quedan muchas cosas en el tintero. Ojalá nos regales una segunda parte, porque de verdad que hay muchas cosas todavía para platicar contigo. Que ya se retiró, Jorge. Sí, bueno, pero para platicar de cuates, hombre. Si no en una cantina, Carlos, total, ¿no? muchas gracias, muchísimas gracias. En verdad se los agradezco mucho a Lalo, a ti, a todo el equipo. Me dio mucho gusto platicar, más que trabajar, platicar con gente, en verdad se los digo de todo corazón, muy querida por mí y muy respetada. Es un gustazo, es un gustazo. Así es que yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta y pues siempre estaré a sus órdenes. Lo Oscar, mejor en lo que viene
que sea lo mejor de lo mejor en lo que viene para ti, Carlos. Gracias, Lalo, te lo agradezco mucho. Te lo digo de todo corazón. Te admiro de toda la vida, de siempre. Y por supuesto, tú sabes perfectamente bien, Jorge, que también te quiero mucho. El cariño que tengo por ti, por tu hermano es muy grande. Así es que para mí fue un gustazo estar hoy en su espacio, un gran gusto, un gran placer. Pido una disculpa, ofrezco una disculpa porque me quedé sin pila hace un momentito, pero no yo, perdón, mi teléfono. Pues, un abrazo, Carlos Albert, y reitero, no tuve nunca el privilegio de trabajar Con todo mi cariño para ustedes a tu también. lado, pero te vi desde niño, y desde que yo era niño aficionado, que además dicen que no hay mejor comentarista que un niño porque tienes todos los datos, las anécdotas, y me acuerdo perfecto de Carlos Albert narrando y luego comentando, y te felicito porque tomas la decisión, porque antepones la familia, que es lo más importante, y porque estás entero y te vas perfectamente lúcido de este precioso negocio de la industria en la que brillaste muchos años, Carlos. Muchas gracias, Oscar, te agradezco mucho. Para mí fue un gustazo estar con ustedes, un gustazo. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy fuerte y ya nos juntaremos para tomar un café y seguir platicando. Encantado, me daría muchísimo gusto. Gracias, Lalo. Gracias, Oscar. Gracias. Toquen la campana y suscríbanse aquí en Conexión, Jorge. Gracias. Gracias, Lalo. Gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Un abrazo. Pásenla muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.